Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en Pantalla, este programa que a través de las narrativas encontradas en las series de televisión, en las películas, en los cómics, trata, bueno, pues de hablar un poco de estos temas sobre el derecho constitucional, los derechos políticos, el derecho electoral, y tenemos de nueva cuenta a nuestro director de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, Eddie Chávez Huanca. Bienvenido, Eddie. Hola Ramón, muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un placer estar aquí y quedo a tus órdenes para poder discutir de estas cosas que tú propones, ¿no? Ver el derecho de quizás los ángulos más ignorados de la sociedad, ¿no? Aquello con lo que uno convive y que a veces puede pasar desapercibido por considerarlo solamente esparcimiento, pero tiene mucho poder para poder, no solamente pedagógico, sino también para poder encontrar elementos de discusión, ¿no? Para podernos hacer entender que si funciona el derecho, quién controla el poder y esas cosas, ¿no? De una manera masiva, como son las series de televisión y las películas. Exactamente, además veo que ya estás, como dicen en México, ajuareado, ¿no? O sea, ya estás listo y dispuesto para hablar de un gran tema que es el universo Dragon Ball, ¿no? O sea, veo que efectivamente ya estás vestido para la ocasión y claro, pues hay una generación, nuestra generación quizá, que creció con este anime, que es para mí complejo, es un universo muy vasto, ¿no? Con muchas temporadas de la serie animada. Lo que ocurre es una convivencia de varias cosas, ¿eh? Que yo creo que habla bien de nuestra generación en el sentido de que somos vasos comunicantes de la tradición, de la modernidad, de la posmodernidad, los ecos de los inicios del siglo XX. Somos una suerte de enlace, generacionalmente hablando. ¿Por qué? Por ejemplo, la serie Dragon Ball yo la vi a través de la televisión local, ¿no? O sea, tenía que esperar una semana y comerme 15 minutos de publicidad para poder ver 15 minutos de avance de Dragon Ball y los esperaba, ¿no? Estamos hablando de una época donde no se había masificado en el Perú el tema de la televisión por cable. Y ver Dragon Ball era algo sumamente novedoso por la suerte de la cultura también que no es occidental, ¿no? O sea, es una propuesta que tiene otro ángulo de visión, ¿no? Es parte de una cultura más oriental, es una forma de ver, ¿no? El nacimiento, el renacimiento, la muerte, las bromas, los discursos, a otra velocidad, para comenzar, a otra velocidad. Es una velocidad mayor que probablemente un latinoamericano promedio de 20 a 25 años no tiene, ¿no? O en todo caso, quizás me estoy quedando generacionalmente, ¿no? Porque los más jóvenes ya viven a una hipervelocidad, ¿no? Imagínate jugar un videojuego de soccer, los dos nos podríamos jugar 4 partidos en una hora, pero los jóvenes de 15, 20 años se pueden jugar 40 en una hora. O sea, es una hipervelocidad. Y las series de televisión asiáticas tienen hipervelocidad, al menos desde mi punto de vista generacional. Entiendo que el Perú pues tiene mucha cercanía con Oriente, y bueno, pues incluso la comida se ha fusionado, la cultura, todo esto pues tiene una particular recepción en este país andino. Sí. Y bueno, por lo que decías sobre esta cosmovisión distinta, pues creo que sirve mucho siempre tener un punto de vista para comparar las cosas, incluso en el derecho, ¿no? O sea, el derecho comparado ayuda bastante, y en países como los nuestros, que son altamente plurales, multiculturales, pues siempre suma el análisis de visiones distintas. Puede que nos critiquen que no estamos yendo al grano, ¿no? Pero son temas importantes. Por ejemplo, lo que tú señalas, el Perú, y no solamente la costa peruana, ¿no? O sea, como sería una suerte natural de llegada del migrante, tiene una influencia fuerte de las culturas asiáticas. Diría yo, cualitativa y cuantitativamente más importante que las influencias europeas.
Lo que ocurre es que las influencias europeas son más dominantes. ¿En qué sentido? En el sentido Más, de una suerte del discurso supremacista, ¿no? Hay un discurso supremacista que se ha interiorizado, donde se dice, no, es que en Europa, no, que de Europa, pero hay estudios profundos, de muy alto nivel, acerca de la influencia en todo sentido de las culturas asiáticas en el Perú, que no son poca cosa, es una cosa importante en la historia del Perú. Entonces, esa influencia se ha dado en diferentes momentos, a diferentes niveles, y en general la cultura asiática ha recepcionado, se ha integrado, yo digo, de las mejores maneras acá en el Perú y seguramente en otras costas de América del Sur. sí, pues sí, es cierto. Y bueno, incluso en la política. Pero para no entrar en ese complejo tema, diría yo, entremos a la serie, que bien me decías fuera de cámaras, el tema central de la serie es el poder, ¿no? El poder, Sí. y me pareció interesantísimo este análisis, porque, claro, quizá el interés de la serie, de nuestro auditorio, es el poder político, pero finalmente es poder. Y en el mundo de Dragon Ball, este poder está siempre, genera conflictos, este poder siempre está tratándose de distribuir o de monopolizar en su caso, y hay me parece que el plot de la serie es una búsqueda de ciertos elementos que una vez obtenidos, conjuntan ese poder para hacer algo bueno. Sí, hay una cosa que yo estaba conversando en el curso de Filosofía del Derecho, que ahora se da en la denominada educación a distancia, es que para entender cómo funciona el derecho, y siempre insisto en decir en el Perú, ¿no? Alguien puede decir, no, pues eso es en cualquier parte, ¿no? Pero hay que tratar de aterrizar el contexto, porque si no seguiríamos hablando de pura teoría, ¿no? Y para entender cómo funciona el derecho en el Perú, hay que conocer quién tiene el poder, porque todavía es una sociedad eminentemente de Vertical, despotismos, jerarquizado. un grupo oligárquico bastante arraigado, ¿no? Y entonces, esta suerte de hablar, ¿no? La lucha por el poder que tiene Dragon Ball, por ejemplo, nos invita a pensar, ¿no? Hasta qué punto las democracias latinoamericanas o la peruana, por ejemplo, es una, no sé si seguir llamándolo democracia, pero no de una delegación representativa, ¿no? Esa democracia participativa, no, sino de una democracia que está aceptando, por ejemplo, que haya un grupo de poder, ¿no? Que sea quien determine las reglas de juego, pero instrumentalizando la estructura estatal, ¿no? O sea, es una suerte de un poder por encima de las instituciones que es intocable a los cambios que le pudieran afectar y es permeable a los cambios que le pudieran favorecer. Entonces, esa suerte de estudio nos puede llevar, por ejemplo, a hablar de Dragon Ball cuando hay un grupo de personas, ¿no? Los guerreros Z, por ejemplo, en esta saga Saiyajin, ¿no? Que desatan su furia, ¿no? Eligen un lugar de pelea y buscan el combate, estableciendo sus propias reglas, ¿no? Por encima, pues, de la tranquilidad del lugar donde van a pelear, por encima de aquellos que consideran inferiores, ¿no? Y lo mencionan en muchos momentos. Y habría que ver hasta qué punto se puede reprimir esa ansia de acumulación de poder. Esa es una pregunta que yo creo se puede llevar al aula después de ver Dragon Ball. ¿Por qué? Porque Goku es un ejemplo, ¿no? Valga la redundancia, es un ejemplo de cómo el ambiente natural de la Tierra, vamos a hablar del lado positivo, no del lado catastrófico, hace que este Saiyajin reprima su agresividad, ¿no? Y la controle. ¿Por qué? Porque si recordamos los primeros capítulos de la primera saga, era alguien muy agresivo y hay una historia ahí bastante novelada, ¿no? De que se cae y finalmente, ¿no? Comienza a vivir como un niño, pero en realidad la idea de reprimir la agresividad, ¿no? Y las ansias y el apetito de poder descontrolado, podría darse ese tipo de discusión no solo al nivel de la ciencia política, sino al nivel de cómo el derecho puede convalidar
el poder controlar el poder, ¿no? Porque siempre un desafío que decía Edgar Bodenheimer es que el derecho controla el poder y que no el poder lo controle al derecho. Entonces se puede discutir eso, yo pienso, de una manera bastante amena, bastante divertida, bastante democrática en el aula, ¿no? Cómo se detenta el poder, cómo se puede controlar el poder, cómo se puede reprimir, ¿no? La agresividad de grupos eminentemente, pienso yo, no todos los grupos humanos son, pues, de la misma intención, ¿no? O sea, hay grupos guerreros, hay grupos, por ejemplo, que tienen fronteras movibles, ¿no? Y así lo ven, o sea, que necesitan abrirse, expandirse, porque por la falta de recursos, por la falta de cultura, entre comillas, si quieres. Y podríamos discutir eso viendo la saga de los Guerreros Z, por ejemplo. O sea, lo que quiero decir, no necesariamente se tiene que buscar un insumo que sea pues aburrido, tradicional, para poder discutir el control del poder, el funcionamiento del derecho, sino también una serie de televisión, por ejemplo, que es de un alcance general, ¿no? Donde, intergeneracional, donde se podría llevar adelante una discusión que nos va a llevar a de repente a hablar de Hobbes, ¿no? Hablar de Leviatán, del contrato social, quién sabe, ¿no? De la posibilidad de celebrar un nuevo contrato, o quién sabe de hablar de otras corrientes de organización, porque el mundo ya no está tan jerárquico como antes, al menos lo veo así. Veo un mundo más de redes, un mundo más residual, con estados fracasados, y eso se podría discutir, por ejemplo, en las delegaciones de poder que se hace en la saga de Dragon Ball, porque es una historia que se repite en cada saga, ¿no? Es una delegación del poder para salvar la Tierra, para salvar el universo, para salvar la galaxia, que finalmente se define entre la dicotomía del bien y del mal, pero donde muchas personas ya no se empeñan en los estamentos tradicionales, sino en un superhombre, en un superpoder, y hay una delegación, ¿no? Muy simbólica, por ejemplo, de la Genki Dama, ¿no? Es como un estado de excepción donde dice, ya bueno, con los decretos de urgencia, pues a ver qué hacemos, ¿no? Y al final puede haber un descontrol que puede poner en peor la situación que se ha querido salvar. Y eso se puede discutir con Dragon Ball, por ejemplo. No, muy interesante porque efectivamente son todos estos conceptos sobre los que se basa la teoría del derecho y la teoría del Estado, como has referido, en esta idea del contrato social y quizá yo diría en una idea ingenua de que el derecho controla el poder, ¿no? O es el contrapeso del poder y que eventualmente esta serie nos muestra cómo eso es mucho más complejo que esta enunciación tan simplista del Estado de Derecho. Justo en una etapa, en una época que nos ha tocado vivir, en la que este Estado entró en crisis, ¿no? Y la que este derecho fue insuficiente. Y efectivamente lleva a un análisis muy interesante sobre estos flujos del poder, ¿no? Por llamarlo de una manera, como has dicho tú, estas delegaciones. Y creo que incluso ahí hasta entraría el tema que en el derecho electoral llaman equidad de la contienda, ¿no? O sea, es decir, hablaste tú de estas reglas que se marcan un poco dentro de estas batallas, dentro de estas delegaciones de poder y que eventualmente sirven de marcos normativos, ¿no? Para que estas delegaciones tengan sentido. Y claro que siempre hay quien las quiere trastocar, quien quiere abusar de ese poder, quien quiere, pues, justamente hacer mella a los acuerdos que se tienen y eso pues básicamente se cifra en esa idea que tenemos de justicia o injusticia. Ahora hay algo que es muy interesante discutir, que probablemente muchas culturas que han valorado, yo creo que no con mala intención, han valorado la idea se me fue la idea, han valorado la idea de crear una sociedad de bienestar, una sociedad en base a valores arraigados, ¿no? Y está muy bien eso, pero que no les ha permitido ver de repente que si se va con todo contra aquello que se considera malo, malvado, podría aparecer alguien malvado más superior, ¿no? Y eso se ve en Dragon Ball como también se ve en Batman, ¿no? O sea, la idea de decir, ya vamos a acabar con todos los malos, ¿no?
Y Goku, que tiene todavía esa codificación de Saiyajin, ¿no? De agresividad que de cuando en cuando despierta y va creciendo. No lo mates, déjalo con vida. ¿Y por qué no? Es que, no, o sea, yo quiero seguir probándome que si soy un gran guerrero, voy a volver a pelear con él cuando él tenga más poder, ¿no? Entonces, normalmente creo que hay una educación bastante enfrascada en esas divisiones, ¿no? De decir esto es bueno y esto es malo, no nos deja ver lo complejo que es el ser humano, y con esto termino, no nos deja ver que algo muy vital, ¿no? Nunca vamos a terminar de conocer al prójimo. O sea, ese convencimiento, no, pero es que yo le di esto, es que yo hice esto por él, es que no, nunca vamos a terminar de conocer al ser humano, y probablemente en un ángulo filosófico también podríamos discutir eso con Dragon Ball, ¿no? Porque dices, oye, cómo Piccolo cambia, ¿no? O cómo provocan el cambio de Vegeta, o cómo definitivamente hay enemigos que no van a cambiar y hay que exiliar o hay que acabar con ellos, ¿no? Entonces, esa parte también de la serie, pienso que es rica para poder discutir que no podemos solamente enfrascarnos en debatir cosas importantes desde las dicotomías, porque las dicotomías nos pueden empujar a hacer análisis eminentemente epidérmicos y preconceptuados. Entonces, la idea es abrir el espacio para poder entender, ¿no? O sea, por qué la gente en enero estaba muy ansiosa por los decretos de urgencia, y la misma gente en abril quiere sacar del poder a ese presidente que alababa en enero, ¿no? Entonces, la serie nos puede ayudar a comprender cómo odiábamos a Piccolo cuando mata a Krillin, y después cómo nos encariñamos con Piccolo cuando comienza a entrenar a Gohan, ¿no? Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Creo que es un tema que tiene que ver con la ética, ¿no? Al final de cuentas, tanto la cultura oriental como la latinoamericana tenemos un culto a la personalidad, ¿no? O sea, sí vamos tras de un Saiyajin, o sea, sí vamos tras de un líder espiritual que nos guíe. Has eh, dicho algo muy importante, ¿no? Has dicho y muy pues hay un importante. tema ahí como de la, vamos a decirlo así, de la preservación de la monarquía en ese Y presidencialismo que yo he tenemos. entrado, yo he entrado a clases, gracias a Dios, ¿no? Y gracias a grandes amigos como tú, he tenido la oportunidad de visitar muchas universidades de una manera, creo, más independiente que mis propios amigos que me han invitado, ¿no? Entonces, el gran desafío era, si ya sabemos cómo somos, o sea, ¿por qué seguimos tratando de forzar la idea de hablar, ¿no? De la evolución de la democracia francesa, inglesa. Está bien, en la comparación jurídica está muy bien, pero la idea de forzar La el cultura. enganchamiento, o como dirían los albañiles, ¿no? Del Ande peruano, el machimbrado, ¿no? Decir, no, ya, no entra, pero métele fuerte. ¡Ah! ¿No? Y entonces tenemos que estudiar, pues, esa idea de que nosotros estamos muy dados a una democracia que tiende a quizás a pervertirse para algunos o quizás a construirse para otros bajo una figura de personalidades, o sea, que discutan de una buena vez, porque no hay organizaciones políticas en el Perú, o sea, que alguien ponga eso en la agenda, eso aparece 3 meses, ¿no? Y el que gana ya le dura 2 meses y ahí acaba, o sea, no, entonces tenemos que discutir esas cosas, y siguen hablando de Dieter Nolen, de varias gente que, bueno, hay que leer, ¿no? Pero, o Sí, sí, estos entiendo. gurús que hablan de derecho electoral, que son las mismas caras, pelirrubias y no sé qué más, que tienen un discurso bien estructurado por las cosas que han estudiado mayoritariamente en Europa, pero por favor, ¿a qué hora vamos a aterrizar, ¿no? Para poder conocer cómo es que nos organizamos para gobernarnos, cómo es que nos organizamos para repartir el poder, cómo es que nos organizamos para defender la democracia. Nadie le pone una pizca de aderezo, nadie le pone un aderezo a la discusión de la democracia desde la cultura. O sea, yo estoy convencido de que la cultura es el arma más potente para defender la democracia. Entonces, hablar de Dragon Ball, hablar de cine, porque no podemos hablar solamente entre los que sabemos, ¿no? Por ejemplo, yo te conocí en un congreso de gente selecta, ¿no? De historiadores de derecho, está bien, pero estas cosas hacen que uno se acerque, pues, a auditorios que no son elitistas, y hay que decirlo. La idea es poner a prueba ese conocimiento que nosotros tenemos,
que lamentablemente en muchos espacios se ha elitizado, ¿no? Y tratar de descubrir su funcionamiento, su vitalidad en el contexto en que vivimos. Y yo creo que los prejuicios que pueda haber para hablar de Dragon Ball, por ejemplo, y la democracia, Dragon Ball y el poder, yo me parece que es una buena señal, ¿no? Es una buena señal, ¿por qué? Porque se ve como algo alejado, se ve como algo misterioso, pero cuando despierta el ánimo de discusión en el auditorio, eso es lo que nos debe interesar, ¿no? Que los jóvenes empiecen a poner a prueba, ¿no? Cómo es que se desarrolla la democracia en México, en Perú, en Chile, y seguramente Dragon Ball nos puede servir como, no solo como herramienta, ¿no? Sino como un escenario cultural que permita analizar las cosas desde los hechos y no solo desde los paradigmas que son supremacistas, que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Sí, pues ese análisis de la cultura política, de la cultura electoral, como lo has señalado, es eminentemente fundamental para llegar a construir o hacer prospectiva político-electoral, ¿no? O sea, es decir, contar ese electorado, que ese público, pues va a tomar estas decisiones de este u otro modo, ¿no? Porque además, si le sumamos otro elemento, que es el elemento redes sociales, y que estamos hoy como audiencias electorales también en peligro de ser manipulados, viene un tema muy escabroso, ¿no? Que tiene que ver con lo que llaman el populismo político y estas cosas. Hay dos cosas, ¿no? En la serie Dragon Ball, las emociones por el superpoder, ¿no? Que no solamente la tienen los superguerreros, sino también hay seres humanos que de alguna manera buscan copiar o asimilar la forma como ellos van desarrollando el poder. Eso se ve, por ejemplo, con Mr. Satan, ¿no? Él acepta en un momento dado ser torpe, pero que todo el mundo crea que es alguien, ¿no? Y en el fondo nadie lo visibiliza porque prefieren no, que la gente no conozca el verdadero poder de los guerreros y construyen a un Mr. Satan que en realidad pues es un guerrero mediocre, ¿no? Pero que se le necesita para la cortina de humo, ¿no? De que hay guerreros muy poderosos en el universo, ¿no? Y en el caso de la democracia, de lo que tú vienes diciendo, hay peldaños que la cultura, esta cultura que tú llamas pop, ¿no? Esta cultura de medios masivos, ¿no? Como la serie Dragon Ball nos hace ver, ¿no? Es el año 2021 y todavía hay un peldaño que tenemos que seguir subiendo, ¿no? Que la gente conozca sus derechos. Y entonces, que tú vengas con este programa a hacer eso y que logres convocar a tus amigos, ¿no? Que muchos académicos y contacten con el gran público, hace que esa teoría, hace que esa vivencia académica tenga mayor importancia, tenga mayor valor, sea conocida, no solamente convalidada, sino conocida para... Y eso es la cultura, lo que va a defender la democracia. Va a decir, oye, bueno, ahora ya me lo explicaron mejor, ¿no? Ya sé mis derechos y los voy a defender. Entonces ese es el peldaño que todavía seguimos construyendo cerca de 200 años en el Perú, por ejemplo, ¿no? Y la idea de ya no seguir invocando al superpoderoso para que nos venga a salvar o hacer una genkidama para que esta persona, ¿no? Venga mediante decretos de urgencia y supuestamente traiga remedios, y la pandemia nos está haciendo vivir un ciclo de repetición donde podrías tú decir, ya no lo vamos a volver a hacer. No, pero en 10 meses después lo hemos vuelto a hacer, ya con encima con males mentales y con una economía destruida. Y entonces dice, oye, ¿en qué momento va a acabar la delegación del poder de la manera como lo hacen los latinoamericanos? No, basta, ¿no? Hay que encontrar otra manera de defender la democracia y evitar estar a cada rato delegando el poder, como lo hacen en Dragon Ball, por ejemplo, con el estilo de la Genkidama. Pero eso toma tiempo. Eso toma tiempo. 200 años para un país no es nada. O sea, es un país adolescente, como el caso peruano, ¿no? Así que no soy muy optimista con estos nuevos enemigos de la democracia, si quieres llamarlo, ¿no? Esta domesticación interlúdica que hacen las empresas usando estas cosas, tecnologías masificadas, ¿no? Para controlar y construir nuevos, nuevos hombres masa, como diría Ortega.
no soy muy optimista porque ya le han aparecido nuevos enemigos a la democracia, ¿no? Y todavía nosotros no estamos comprendiendo, ¿no?, cómo hay que defenderla. Sí, bien, bien interesantes estos conceptos. Creo que ese peldaño se está construyendo, Eddie. No quisiera hacer propaganda aquí, pero pues aprovechando que estás tú, justo el año pasado la Red Iberoamericana hizo un congreso muy grande que duró una semana. Este año pretendemos hacer otro en México y ya hay colombianos, argentinos, chilenos que están tratando de animes, que están tratando del cine, de las series, de los cómics, de los superhéroes, de las superheroínas, para hablar de estos temas y tratar de hacer una generación de operadores jurídicos, pues, distinta, diría yo, ¿no? Sí, es una lucha constante, no puede ser una lucha perdida, ¿no? Ya hablas como el maestro, ¿no? Que siempre no va a perder la esperanza de que en algún momento las cosas van a cambiar, ¿no? O van a estar menos mal. Y yo te hablaba fuera de esta grabación de un pesimismo que no era destructivo, pero que mostraba que había mucha irracionalidad, había mucho espacio para despreciar las libertades y que había que trabajar duro en eso, ¿no? Por eso va a tomar tiempo. Y en este caso, estas series, por ejemplo, populares, estas series de alcance general, hay que aprovecharlas para poder discutir temas difíciles, para poder criticar, ¿no? Para poder cuestionar. Y no solamente se tiene que cuestionar con el machimbrado de las teorías Del neocolonialistas, edificio ¿no? político, ¿no? Del Sí, sistema. no, yo creo que es un espacio valioso para poder conocer a nuestros teóricos de la ciencia política, nuestros filósofos, ¿no? Y que muchos de ellos se asombran también cuando dicen, oiga, pero profesor, yo le he visto escribir, leer cosas interesantes y usted me trae a hablar de Dragon Ball, ¿no? Y algunos sonríen y dicen, no, descubren la potencia de cómo su discurso va a llegar. Eddie, pues nos dio mucho gusto tenerte y haber escuchado estos conceptos sobre la serie de Dragon Ball. Esperamos ahora sí de nueva cuenta tenerte aquí. Sí, te congelaste un poquito. Y decía yo que nos da mucho gusto haberte tenido en este programa y haber escuchado estos conceptos tan interesantes. También fíjate que aquí también se usa el concepto de machimbre. Yo lo escuché de la madera, ¿no? La compactan la madera para que pues eso, no le entre humedad y eso será machimbrar. Entonces me imagino que Se lo escuchan los albañiles en Puno hace muchos años. Pero fíjate, entonces estas teorías, por ejemplo, de la argumentación jurídica que entran con calzador, la ponderación, el test de Ahí puedes proporcionalidad. usar pues, el machimbrado de la argumentación ponderativa alicantina, ¿no? Que tanto te gusta. Exacto. Yo allí por ahí estaba pensando, la meten con calzador. Ya tienes tu título. Ya. Oye, pues, muchas gracias, Eddie. Sí, gracias por acordarte, ¿no? Y aquí estamos con vida. Dios quiera. Excelente. Oye, pues cuídate mucho. Un abrazo, querido Ramón. Y Kamehameha. Ya lo vamos a decir. Muy bien. Cuídate. Nos vemos. Yo soy José Ramón Narváez Hernández. Esto es Democracia en Pantalla. Democratiza lo que miras. Dale inclusión a tu emoción. Nos vemos a la próxima.